Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Restrepo García. Mi grupo está conformado por Laura Valentina Bustamantes, Valentina Restrepo y Álvaro Emanuel Carrillo. A nosotros nos corresponde hablarles sobre la traslación y la rotación de ejes, sobre los lugares geométricos que se encuentran en coordenadas polares y les daremos un par de ejemplos sobre esto y también les graficaremos algunas coordenadas polares. A mí me corresponde hablar sobre qué es la traslación. Listo. La traslación es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos se mueven en la misma dirección y se mueven en una misma distancia. Es decir, por ejemplo, en geometría, cuando se traslada algo, esto solo se mueve, no se distorsiona de ninguna manera. Por ejemplo, si se traslada un segmento, ese sigue siendo un segmento y sus longitudes no cambiarían. O por ejemplo también si se traslada un ángulo, este también seguiría siendo un ángulo cero. Entonces para solucionarlo debemos de formar la ecuación en la forma centro-radio y entonces obtenemos lo siguiente. Al hacer esto obtenemos dos puntos, pues obtenemos el punto P, que sería H y K. Como el 3 está positivo, quedaría negativo y como el 5 está negativo, quedaría positivo. Entonces obtendríamos este punto, que sería eh, el nuevo punto de coordenadas. Luego procedemos a reemplazarlo en la fórmula anterior, donde tenemos que x es igual a x' más h y y es igual a y' más k. Entonces reemplazamos h, que es esta, y k, que es esta. Entonces nos daría que x es igual a x' más 3 y y es igual a y' más 5. Entonces al sustituir x y y nos daría que x' al cuadrado más y' al cuadrado es igual a 22, como la ecuación de la circunferencia refiriendo a los ejes trasladados. Daré otro ejemplo sobre esto para tener un poco más claro esto. Nos piden encontrar las nuevas coordenadas del punto 4,2 y el origen se mueve a menos 2, 3 mediante una traslación. Entonces, para solucionar esto, debemos encontrar nuevas coordenadas del punto dado. Las fórmulas de traslación se escriben como las que ya había dado anteriormente, que sería x' más x menos h y y' igual a y menos k. Entonces, las coordenadas originales al punto dado son x menos 2 y y 3, que fueron las que nos dieron en el ejercicio. Procedemos a reemplazar estos y entonces ya tenemos h y k y tenemos x y y. Reemplazamos en las fórmulas anteriores de x' y y' y obtenemos el nuevo punto. Entonces sería x' sería h menos 2 y y' sería menos 2 menos 3. Entonces esto sería x' sería igual a 6 y y' sería igual a menos 5. Al realizar esto obtenemos el punto 6,5 y ya estaría resuelto el ejercicio. Mi compañero Álvaro les va a explicar rotación. La rotación, como su nombre lo indica, es la inclinación de los ejes conservando un origen. La rotación utiliza la ecuación general de segundo grado para hacer un trabajo más simple. Igualmente, hacemos unos cambios para ayudarnos al proceso, donde x es igual a x' coseno del ángulo y menos y' seno del ángulo y y es igual a x' seno del ángulo más y' coseno del ángulo. Aquí hay un ejemplo. Encuentre el ángulo de rotación tal que la ecuación 2x al cuadrado más y cuadrado más raíz de 3 xy igual a 8 no tenga término x', y'. Generalmente se pide que no tenga el término x', y' para que nos sea más fácil hacer la traslación posteriormente. Entonces es un ejercicio muy común que se puede solucionar de una manera muy sencilla. En este caso vamos a utilizar
el cambio de X y el cambio de Y. Entonces nos da esta ecuación un poco más larga. Lo que hacemos para facilitar es solucionar y agrupar. Entonces aquí solucionamos cada paréntesis y posteriormente vamos agrupando. Como se nos pide que X', Y' no aparezca, entonces la igualamos a 0. Al igualarla a 0, podemos encontrar el ángulo. Entonces, cuando agrupamos, vimos que en este término está X' y Y'. Por las identidades trigonométricas, nos damos cuenta que 2 veces seno por coseno es igual al seno del ángulo doble. Como en este caso está negativo, entonces es negativo. Igualmente, sabemos que coseno al cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo es igual a coseno del ángulo doble. En este caso estaba multiplicado por raíz de 3 y conserva este término. Este es igual a decir tangente del ángulo doble. Al despejar encontramos que 2 veces el ángulo es igual a 60. Por lo tanto, si volvemos a despejar, el ángulo es igual a 30 grados. Como ya sabemos el ángulo y ya este término está borrado, el término de la mitad, entonces simplemente reemplazamos el ángulo por 30 grados en cada ocasión. Como reemplazamos, ya nos damos cuenta que la solución es 5x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Y aquí tenemos la gráfica. Como notamos, tiene el mismo origen, pero la inclinación cambia y aquí vemos que es de 30 grados. Bueno, la simplificación por rotaciones y traslaciones. Esto nos facilita mucho hacer esos ejercicios, puesto que como vimos son ejercicios muy largos. Entonces, simplemente utilizamos la ecuación general y utilizamos el cambio de variable de la rotación. Esto para eliminar primero la rotación y que la traslación sea mucho más fácil. Bueno, como ya hicimos esto y como vimos anteriormente, entonces para no copiar todos esos números, simplemente vemos aquí que A' es igual a A coseno cuadrado del ángulo más B seno por coseno más C seno cuadrado del ángulo. B' es igual a B coseno del ángulo doble menos A menos C seno del ángulo doble y así sucesivamente. Esto nos va a facilitar mucho porque, como diré en las próximas diapositivas, hay una fórmula que nos facilita para solucionar los problemas que se nos presenten. Bueno, como ya conocemos, entonces tenemos la cosa. Si B en la ecuación general sin original es igual a 0, entonces en la nueva que habíamos sacado podemos utilizar estas transformaciones. A' por x' al cuadrado más c' por y' al cuadrado más f es igual a 0. O si lo queremos un poco más corto y el ejercicio nos lo permite, A' por x' al cuadrado más y' igual a 0. Bueno, ahora, si b no es igual a 0, entonces lo más favorable es primero sacar el ángulo para así poder realizar las operaciones y simplificar muchas otras cosas. Entonces tenemos que tangente del ángulo doble es igual a B sobre A menos C, en caso de que A sea diferente que C. Y en caso que A igual que C sea igual, el ángulo va a ser de 45 grados.
Bueno, otra aplicación para la fórmula general es una identificación de una cónica. En este utilizamos la ecuación general sin ningún cambio. Y simplemente es seguir esta regla. Es elipse si b al cuadrado menos 4ac es menor que 0, es parábola si es igual a 0 y es hipérbola si es mayor que 0. Bueno, ahora un ejemplo con la actividad anterior. Teníamos la fórmula 2x al cuadrado más y al cuadrado más raíz de 3xy igual a 8. En este caso, 8 sería, menos 8 sería la f. No tenemos ni d ni e. Y a es igual a 2, b es igual a raíz de 3, por lo tanto b al cuadrado es 3 y c es igual a 1. Entonces, b al cuadrado es 3 menos 4 veces a sería 8 por c sería 3 menos 8 sería menos 5 y es menor que 0. Por lo tanto, como vimos en la figura anterior, es una elipse. Para continuar la exposición, mi compañera Valentina y yo les vamos a hablar sobre coordenadas polares, qué son, sus aplicaciones, algunos ejemplos y cómo convertir de coordenadas polares a cartesianas y de cartesianas a polares. ¿Qué son coordenadas polares? Las coordenadas polares o sistema de coordenadas polares son un sistema de coordenadas bidimensional en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Este sistema es ampliamente utilizado en física y trigonometría. Para formar el sistema de coordenadas polares en el plano, primero que todo se fija un punto O. Este es llamado origen o polo. Y a partir de O se traza un fallo inicial llamado eje polar. A continuación, a cada punto P en el plano se le asigna una coordenada polar, R, que es la distancia dirigida de O a P, y el ángulo, que es el ángulo dirigido en sentido contrahorario a las manecillas del reloj desde el eje polar hasta el segmento OP. El ángulo es positivo cuando se mide en sentido contrahorario a las manecillas del reloj y negativo cuando se mide en sentido horario. El ángulo asociado en el punto es único. Las coordenadas polares pueden tener valores en R negativos también. Acá tenemos algunos ejemplos cuando la distancia del polo al punto es 4 y el ángulo es 5 sextos de pi. O cuando la distancia sigue siendo 4, pero ya el ángulo es negativo. O cuando la distancia y el ángulo son negativos. Las coordenadas polares son enormemente interesantes al estudiar fenómenos relacionados con distancias y ángulos. Algunas aplicaciones de las coordenadas polares son ecuaciones de curvas, forma polar de un número complejo, cálculo de integrales dobles, cálculos orbitales, cálculos de límites dobles, levantamientos topográficos o para navegación. Algunas figuras que resultan de las coordenadas polares son rosas, cardioides, caracoles, circunferencias, cisoides de Diocles, parábolas, espirales, entre otras. Aquí en las imágenes pueden ver algunos ejemplos de caracoles. También de rosas, que se diferencian por el número de pétalos, y de circunferencias y lemniscas, que parecen símbolos de infinito. Conversión de coordenadas polares a cartesianas. Lo primero que debemos saber es que las coordenadas polares se denotan con la letra r, θ, donde r es la distancia que se genera entre el segmento que va desde el polo u origen, denominado normalmente con la letra O, hasta el punto P. Y el θ vendría siendo en realidad el ángulo formado por el segmento R hasta el eje horizontal en sentido horario.
Y las coordenadas cartesianas se denotan como x, y, donde x es la distancia horizontal y y es la distancia vertical. Entonces, para encontrar la coordenada cartesiana en x, lo que hacemos es multiplicar la distancia de r por coseno del ángulo. ¿Por qué por coseno del ángulo? Porque como podemos notar, este segmento forma con su distancia vertical y horizontal un triángulo rectángulo. Entonces, si queremos encontrar esta distancia x, utilizaríamos las razones trigonométricas, donde sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo mismo pasa con la coordenada en y. Acá usamos seno porque seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde vamos a convertir 2,120 grados en coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Entonces, para encontrar la coordenada en x, multiplicamos 2 coseno por 120. 2 vendría siendo el radio, 120 vendría siendo el ángulo. Eso nos da igual a menos 1. Y para encontrar la coordenada en el eje y, multiplicamos el radio, 2, por seno de 120 del ángulo. Esto nos da raíz de 3. Entonces, de esta manera, tenemos que menos 1, menos 3 sería nuestras coordenadas cartesianas. Conversión de coordenadas cartesianas a polares. Las coordenadas polares r, θ se definen de la siguiente manera. La coordenada r, como lo dije anteriormente, es una distancia. Entonces, esta distancia se calcula mediante la fórmula de raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Normalmente conocemos la fórmula de distancia como x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, porque en esta fórmula aparece solamente x al cuadrado y y al cuadrado, porque como podemos notar, el origen está en el 0, entonces pues quedaría de esta forma. Bueno, la coordenada del ángulo que forma el vector con el eje horizontal se hallaría de la siguiente manera. Para esto tenemos unas reglas que debemos tener en cuenta, y es que cuando x es mayor a 0 y y es mayor o igual a 0, se usa esta fórmula es como la más general para hallar todas las coordenadas de su ángulo, en donde se utiliza tangente a la menos 1 sobre por y sobre x. Entonces, cuando x es mayor a 0 y y mayor o igual a 0, usamos esa fórmula. Pero cuando x es igual a 0 y y es mayor a 0, simplemente sabemos que su ángulo es de 90 grados. Cuando x es menor a 0, usamos la primera fórmula, pero le sumamos 180 grados. Cuando x es igual a 0 y y es menor a 0, sabemos que su ángulo será de 270 grados. Ahora, cuando x es mayor a 0 y y es menor a 0, usamos la primera fórmula, pero le sumamos 360 grados. Bueno, acá tenemos unos ejemplos donde usamos unas mismas coordenadas cartesianas, solo que vamos a cambiar su signo para interpretar las reglas que les acabo de mostrar anteriormente. Entonces, para hallar el radio, ya sabemos que es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto nos da 2. Y ahora, para encontrar la coordenada de su ángulo, usamos, en este caso, pues tenemos que analizar primero lo que tenemos acá. Acá podemos ver que tenemos que x es mayor a 0 y y también es mayor a 0. Entonces, en este caso, usamos la primera fórmula, que sería tangente a la menos 1 de y sobre x. Esto nos da 60 grados. De esta forma, podemos concluir que sus coordenadas polares serían 2,60 grados. En el segundo caso, tenemos que x es menor
a 0 y y es mayor a 0. Entonces en este caso usamos la segunda fórmula, donde se utiliza tangente a la menos 1 de y sobre x, pero le sumamos 180. En el tercer caso podemos notar que x, igual que en el anterior, es menor a 0. No importa si y en este caso es mayor o menor, se usa la misma fórmula, se suman 180 grados. Y en el cuarto caso podemos observar que x es mayor a 0 y es menor a 0. Entonces en este caso usaríamos la cuarta fórmula, donde le agregaríamos 360 grados. Otros ejemplos de los lugares geométricos en coordenadas polares son la recta, el círculo, la parábola, la hipérbola y por último la elipse. Podemos dar un breve ejemplo de uno de estos lugares geométricos, como lo es la recta. Entonces podemos ver que hay dos casos, en el cual el primero es una recta que contiene el polo. Entonces, como podemos ver, esta recta pasa por su origen compartiendo el mismo ángulo de su coordenada polar. En esta recta se nos hace muy fácil sacar su pendiente, pero en esta recta, este es otro ejemplo en el cual la recta no contiene el polo y se encuentra a una distancia d del polo. ¿Cuál es esa distancia d? La recta la tenemos en este lado y podemos ver que el origen está situado aquí. Entonces la distancia d a la cual se refieren es la distancia que parte desde el origen perpendicularmente hasta la recta. Acá podemos ver que tenemos el punto, el cual sería el punto P, y para esto hacemos el proceso normal, que es un vector, un segmento que va desde el polo hasta el punto llamado R y su ángulo. En este caso podemos notar que el segmento R forma un triángulo rectángulo con la distancia de la recta hasta su origen, hasta el polo. Entonces acá podemos hallar R tomando en cuenta la distancia dividido coseno del ángulo polar menos el ángulo que se genera entre la distancia y el eje horizontal.